Buen y bendecido día. Para dar continuidad a esta asignatura, hoy nos vamos a sumergir en el desarrollo de la unidad temática número 3, la cual comprende tres figuras súper interesantes dentro del derecho tributario, así como de la legislación fiscal venezolana, las cuales son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Recordemos que dentro del artículo 133 de nuestra Carta Magna se establece que todos tenemos el deber de coadyuvar al pago de los gastos que tiene el Estado a través de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y la suma de estos tres vienen a conformar los tributos. Y por ello es indefectible que demos una definición de qué se entienden por tributos. Al efecto, la doctrina especializada ha dispuesto que dentro de las definiciones más fuertes de esta figura tributaria, se consideran como tributos el recurso o mecanismo jurídico de que los entes públicos se sirven para obtener ingresos. No obstante, esta definición ha tenido algunos detractores, ya que no es muy específica y no precisa ni de dónde emerge, ni mucho menos cómo va a recaudar los tributos y tampoco quién es el obligado a estar entregando esas cantidades de dinero o esos ingresos para cubrir los gastos públicos que tiene el Estado. Y por ello es que el doctor Héctor Villegas ha dispuesto una definición más específica y que comprende la mayoría de los elementos propios de los tributos. Al efecto, señala este autor lo siguiente: los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. La única objeción que nosotros podemos formularle a esa definición está en la expresión comúnmente en dinero, puesto en el caso venezolano, todos los tributos van a ser en dinero, ya que recordemos que dentro de nuestra Carta Magna está ese principio constitucional de la no confiscatoriedad tributaria, lo que quiere decir que el obligado tributario, bien sea a nivel de contribuyente o responsable, no va a entregar ni va a permitir que el Estado, por falta de pago de la obligación tributaria, le expropie o le confisque un bien para poder el Estado obtener los recursos necesarios y cubrir los fines que él se ha propuesto. Tomando en cuenta esa salvedad, vamos a establecer cuáles son las características que se derivan de esta definición presentada por el doctor Héctor Villegas. Y a razón de ello tenemos como característica del tributo la siguiente: es una obligación eminentemente de dar, y esa obligación de dar la debe cargar básicamente el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, es decir, la persona natural o jurídica que tenga la cualidad de contribuyente o de responsable y que califique de esa manera a través de el supuesto de hecho previsto en la norma. Y básicamente esa obligación de dar está referida a la entrega de cantidades de dinero. Recordemos que por ese precepto constitucional de la no confiscatoriedad tributaria, el obligado tributario no puede de ninguna manera ser objeto de confiscación de bienes ni muebles ni inmuebles. Lo único que puede hacer para poder cubrir ese pago es la entrega de cantidades de dinero, y en el caso venezolano, entrega de la moneda de curso legal. Y como tercera particularidad, tenemos que los tributos comprenden lo que el legislador va a considerar como tal. Y indefectiblemente en este momento tenemos que señalar que como tributo deben entenderse los impuestos, las tasas y las contribuciones, las cuales nacen necesariamente de una ley. Recordemos que lo hablábamos en clase pasada. Indefectiblemente, todo tributo debe tener una ley que lo soporte, basados en ese principio constitucional de la reserva legal y, por si fuera poco, el principio de la legalidad, que dispone que no va a existir
impuestos, ni tasas, ni contribuciones que no estén señalados en una ley específica. ¿Y por qué surgen estos tributos? Surgen en función de esa potestad del imperio que tiene el Estado para poder constreñir a los administrados al pago de esas cantidades de dinero y con ello obtener los ingresos necesarios para cubrir los gastos públicos y entregar en todo caso los servicios públicos y cubrir las necesidades públicas que son el objeto fundamental de la actividad del Estado, de esa actividad que tiene por finalidad dar a cada uno de los individuos o bien la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Así las cosas y determinadas las características de los tributos, vamos a hacer referencia a la categorización o la clasificación clásica de los tributos. Y a razón de ello, la teoría clásica ha dispuesto que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Y en este video nosotros vamos a hacer referencia a cada una de estas figuras, iniciando con los impuestos. Y a razón de ello, la doctrina especializada ha señalado un concepto de lo que debe considerarse como impuestos. Para ello señala que los impuestos son prestaciones en dinero o en especies exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como el hecho imponible. De allí nosotros tenemos que hacer la misma consideración que realizamos al momento de expresar la definición de tributos, puesto que en el caso venezolano las prestaciones que se obtienen por impuestos son exclusivamente en dinero. El Estado no nos puede exigir la entrega de ningún bien debido a que esto violaría el principio de la no confiscatoriedad tributaria que está dispuesto dentro de nuestra Constitución de la República. Y en función de ello, los impuestos son prestaciones en dinero que va a exigir el Estado a través de la administración tributaria, sea a nivel nacional por el CENIAT, es decir, por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o a través de los entes que al efecto haya creado a nivel estatal y a nivel municipal para poder exigir la recaudación de esas cantidades de dinero a aquellas personas que son obligadas tributarias y que están inmersas en esas situaciones consideradas por la ley como hecho imponible. Lo que quiere decir que si el sujeto pasivo está en una de las situaciones materialmente establecidas como hecho imponible, indefectiblemente tiene que pagar esos tributos considerados como impuestos. Y de allí podemos establecer cuáles son las características de los impuestos, señalando que la primera de ellas es que es una obligación de dar, es decir, de entregar cantidades de dinero a el Estado. Y emana del poder de imperio estatal, que obviamente está soportado en la Carta Magna, ya que esa administración que tiene el Estado para poder constreñir al obligado tributario está bajo el principio de la reserva legal y corresponde a el Estado como tal, así lo dispone nuestra Constitución. Y nace el imperio de la ley, puesto que no existe ningún impuesto que no esté señalado en la ley. Así que la ley debe contener todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, para poder determinar el tipo impositivo. Es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se encuentran o que se hallen en esa situación de supuesto de hecho. Es decir, que el sujeto pasivo es el obligado tributario en persona natural o persona jurídica que califique como contribuyente o responsable. Y de allí es indefectible pasar a la clasificación de los impuestos. Y a razón de ello tenemos que señalar que existen impuestos que son directos, así como impuestos indirectos, reales como personales, y por su alícuota o por su base puede ser proporcional o puede ser por base progresiva.
Vamos a aplicar cada uno de ellos. En la clasificación de los impuestos tenemos que señalar que existen los impuestos directos y ellos básicamente se fundamentan en el hecho de que el impuesto como tal es soportado de manera exclusiva por el sujeto pasivo que es designado en la ley, lo que quiere decir que no hay un efecto de traslación, sino de percusión del tributo. Es decir, percute en la misma persona que va a ser obligada por ley a pagar el impuesto. En tanto que en el caso de los impuestos de carácter indirecto, se va a verificar el elemento de la traslación, ya que el tributo es pagado por el consumidor final. Y el ejemplo típico que permite explicar este tipo de impositivo es el impuesto al valor agregado. Recordemos que el hecho imponible que hacen hacer este tipo impositivo puede ser la compraventa de bienes muebles, así como la importación, la exportación y la prestación de servicios. Y la persona que va a tener que pagar el tipo impositivo es el consumidor final que obtiene el bien o la prestación del servicio. Así las cosas, en el caso de los impuestos indirectos, pudiésemos señalar que el ejemplo típico para poder demostrar este tipo de clasificación sería el impuesto sobre la renta, ya que la persona natural o jurídica que encuadre dentro de los supuestos de enriquecimiento o la obtención de rentas en un ejercicio fiscal debe indefectiblemente pagar el impuesto referido. De la misma manera vamos a conseguir los impuestos que son denominados impuestos personales y los impuestos reales. Los impuestos personales son aquellos que van a considerar todas y cada una de las características subjetivas del sujeto pasivo. Y el ejemplo específico es el impuesto sobre la renta. Imaginemos que somos estamos en presencia de una persona natural que va a declarar el impuesto sobre la renta e ingresa al sistema en línea que tiene el portal del SENAC. Al momento de verificar el formulario van a existir una serie de elementos que en todo caso pueden hacer disminuir esos enriquecimientos obtenidos, como por ejemplo que esa persona haya pagado básicamente un seguro de cirugía, de maternidad o de hospitalización, o que haya tenido que desembolsar durante ese ejercicio económico gastos por odontología, o que haya tenido que sufragar los gastos de educación de él o de sus descendientes hasta los 18 años. Y si tiene descendientes que tengan algún problema mental como algún síndrome de Down y que estén bajo su cuidado, ellos también pueden hacer esas cantidades, pueden deducir esas cantidades de dinero. Así como que si también tienen ascendientes, descendientes y todos esos elementos que hagan desgravar esas cantidades de dinero. En tanto que si hablamos de impuestos reales, tenemos que señalar que no se va a considerar las circunstancias subjetivas de el obligado tributario. En el caso típico es el del impuesto al valor agregado, puesto que allí no vamos a considerar si la persona tiene hijos, si estudia, si tiene padres y carga con todos estos elementos para establecer el porcentaje que va a ser fechado por la operación de adquisición de un bien o consecuencialmente por la obtención de la prestación de un servicio. De la misma manera vamos a conseguir que por la alícuota vamos a tener los impuestos que son de base progresiva, así como los impuestos que son de base proporcional. Cuando hacemos referencia a los impuestos de base progresiva, son aquellos que van a gravar dependiendo de la capacidad contributiva del obligado tributario. A mayor capacidad económica, la alícuota va a ser superior, es decir, no es una alícuota fija, sino que va a ir variando. En el caso del impuesto de base proporcional,
tenemos que el gravamen va a ser siempre el mismo. En este último caso vamos a conseguir el ejemplo típico del impuesto del valor agregado, debido a que la alícuota general es del 16%. Tanto que en el caso de los impuestos de base progresivo vamos a conseguir el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, puesto que a mayor cantidad de bienes que haya dejado el causante, va a ser mayor el pago que tienen que desembolsar producto de ese tipo impositivo, y la determinación de esa alícuota en cabeza de los herederos o de los legatarios. Y en este momento vamos a hacer referencia a los 3 tipos de impuestos más emblemáticos dentro de nuestro sistema tributario venezolano. Y me refiero a el impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado y, por si fuera poco, a el impuesto sobre donaciones, sucesiones y demás ramos conexos, estableciendo las características más significativas de cada uno de estos impuestos. Impuesto sobre la renta. Según lo establece el glosario del CENIAT, este es un impuesto que va a cobrar el Estado a través del CENIAT. Es decir, nosotros como obligados tributarios vamos a pagarle al Estado mediante el CENIAT. ¿Y cuándo le pagamos? Bueno, le vamos a pagar siempre y cuando hayamos obtenido ganancias o enriquecimientos de cualquier tipo durante un ejercicio o un año fiscal. Y en función de esto, aquí vamos a tener que considerar los supuestos de hecho que están dispuestos en la ley que establece el impuesto sobre la renta, cuya última reforma fue en el año 2015. Y a razón de ello, el artículo 1 de esta ley establece que los enriquecimientos anuales, netos y disponibles, obtenidos en dinero o en especie, van a causar impuesto según lo establece esa referida ley. Y así pues, tenemos que las actividades que van a ser fechadas son actividades de inversión o rentabilidad de un capital, el trabajo bajo relación de dependencia o, por si fuera poco, el trabajo realizado a través del ejercicio libre de la profesión o cualquier otra actividad de carácter económico que genere indefectiblemente una renta o una ganancia o enriquecimiento. Las características de este tipo impositivo básicamente son que es un impuesto de carácter directo, ya que señalábamos el elemento de la percusión, es decir, el sujeto que se halle en esas características básicamente del tipo impositivo es el mismo obligado a pagar las cantidades de dinero. No puede trasladar el impuesto a otra persona. Es personal porque se van a considerar indefectiblemente las características subjetivas del sujeto pasivo. Es decir, vamos a considerar su especial situación. Es progresivo puesto que a mayor sea su enriquecimiento, va a aplicársele un gravamen o una alícuota superior. Y es un impuesto global porque va a tratar de compilar todas y cada una de las rentas que ha obtenido durante ese ejercicio fiscal el sujeto pasivo. Y una de las cosas interesantes que tenemos que hacer referencia en cuanto al impuesto sobre la renta es que tanto la declaración como el pago del impuesto se hace por medios electrónicos, ya que tanto las providencias administrativas emanadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, así como el Código Orgánico Tributario y el Manual de Usuario que regulan este tipo impositivo, han dispuesto que es indefectible que la persona que está establecida como el sujeto pasivo de este impuesto sobre la renta debe ingresar al sistema en línea del CENIAT para poder realizar tanto la declaración así como también por el pago del impuesto, tomando en cuenta todas y cada una de las fases o los pasos que están dispuestos en el manual de usuario que ha creado el CENIAT para poder especificar todos y cada uno de los pasos que se tienen que agotar
para la declaración, así como para el pago del referido impuesto, siendo esto todo por medios electrónicos. En tanto que el impuesto al valor agregado es otro de los tipos impositivos más importantes que tiene el Estado venezolano. En otras legislaciones se conoce como el impuesto al valor añadido, y según lo establece la ley que establece el impuesto al valor agregado, este grava la enajenación de bienes muebles, así como la prestación de servicios y la importación de bienes, tal como lo dispone el decreto con fuerza de ley del impuesto al valor agregado. Y cuya última reforma fue en el año 2020. Y en el artículo 1 se establece que se crea ese impuesto que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes según lo que establece ese mismo decreto ley. ¿Y quiénes deben pagarlo? Bueno, lo deben pagar las personas naturales, las personas jurídicas, las comunidades, los consorcios, aquellas sociedades que sean sociedades regulares o las sociedades irregulares, los comerciantes, los fabricantes, los productores, los ensambladores, los importadores de bienes, los prestadores de servicios, entre otros, siempre y cuando estén embarcados dentro de los hechos imponibles que dispone la respectiva ley. Dentro de las características que valen resaltar de este tipo impositivo, es necesario señalar que es un impuesto de carácter indirecto debido a que allí se verifica la verdadera traslación. No hay una percusión como tal, debido a que desde el momento que sale el producto bien de la empresa hasta que llegue al consumidor final pueden estar interpuestas personas y el último, es decir, el consumidor final es el que va a tener que pagar y cargar con esas cantidades de dinero que debe desembolsar para poder cubrir ese monto o alícuota que establece la ley. Grava el consumo debido a que el supuesto de hecho que establece la ley del impuesto sobre la renta es la entrega, la prestación de bienes y servicios que se van a generar dentro del territorio nacional. Es real, ya que básicamente no toma en consideración las características subjetivas de los obligados tributarios. Allí lo que interesa es inexorablemente el consumo, es decir, la venta o la prestación del servicio o la importación. Y como se dijo, es un impuesto que grava el valor añadido en cada una de las etapas del bien, desde su producción o la importación hasta que llega al consumidor final, quien en todo caso es el que tiene que cargar con ese gravamen que se origina de ese tipo impositivo. Y de la misma manera, así como se indicó para el impuesto sobre la renta, es necesario que ustedes sepan que tanto la declaración así como el pago se va a realizar por el sistema en línea a través de el portal del señal, debido a que se ha establecido esa modernización de la plataforma para permitir que se realice tanto la declaración de este impuesto, así como el respectivo pago por los medios electrónicos, tomando en cuenta básicamente lo que establece el manual del usuario de este tipo impositivo, que al efecto ha dispuesto el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria. Y por último tenemos el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Este tipo impositivo va a gravar las transmisiones gratuitas por causa de muerte, lo que quiere significar que es indefectible que ocurran estos dos presupuestos, es decir, la muerte y adicionalmente que la persona que fallece haya dejado bienes, tanto muebles como inmuebles, y que van a generar esa transmisión, puesto que esa transmisión de esos bienes es lo que en conjunto con la muerte de cuyos viene a establecer las dos condiciones necesarias para que ocurra el supuesto derecho. ¿Quiénes deben pagar? Bueno, lo deben pagar los beneficiarios de las herencias,
y de los legados que comprendan los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las acciones que están situados en el territorio nacional. ¿Cuáles son las características de ese tipo impositivo en Venezuela? Bueno, es un tributo personal que tienen que pagar los herederos o los receptores de la donación en los primeros 6 meses desde el momento en que ocurre la muerte. Básicamente son 180 días hábiles desde que se produce el fallecimiento de la persona que está dejando pues esos bienes en sucesión. Es subjetivo, puesto que significa que va a tomar en cuenta tanto las circunstancias de la persona que va a efectuar el pago, así como el grado de parentesco con el difunto o el de cuyos. Y es un impuesto progresivo debido a que a mayor sea la cantidad de bienes que se hayan dejado en la herencia, mayor va a ser el porcentaje a pagar que tienen que realizar los herederos o los receptores de esas herencias o donaciones. Y de la misma forma es importante señalar, así como se hizo con el impuesto al valor agregado y con el impuesto sobre la renta, que este tipo impositivo desde el año 2013 debe ser declarado y también debe ser pagado a través del portal del CENIAC, tomando en cuenta las fases o pasos que están dispuestos en el manual del usuario para hacer la declaración y el pago del impuesto referido. Y como segundo tipo tributario es necesario hacer referencia a las tasas. Candal señala que esta figura tributaria va a comprender las retribuciones que obtiene el Estado por la prestación de determinados servicios. Las mismas tienen un carácter voluntario, pues se pagan en virtud de la demanda de un servicio y envuelve siempre la idea de retribución por el mismo, pues nada se debe pagar si no se hace uso de él. Y aquí es indefectible considerar esta última parte de la definición presentada por Candal, debido a que las tasas ocurren siempre y cuando el obligado demande el servicio, puesto que si el obligado tributario no demanda el servicio, pues no va a obtener retribución del mismo y consecuencialmente nada debe a el Estado, puesto que no hizo uso de ese servicio, debido a que es indefectiblemente una prestación para determinados servicios que tienen un carácter eminentemente voluntario. De la misma forma, podemos presentar la definición que nos da a conocer Harash, quien señala que las tasas son los tributos caracterizados por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Se entiende que como tributo es un recurso obligatorio cuya fuente es la ley y tiene un carácter coercitivo. Entonces, de esta definición podemos señalar que este autor puntualiza más lo que es la tasa en el sentido que señala que ocurre producto de la prestación de un servicio público de carácter individualizado, que obviamente va a demandar el Estado cuando preste este servicio a ese sujeto que está requiriendo el mismo, puesto que si ese sujeto no utiliza el servicio, pues no va a necesitar hacer el pago porque no se hace uso de él. Ejemplo de esto, teníamos los peajes que estaban dispuestos a lo largo de todo el territorio nacional. La persona tenía básicamente la opción de ir por la autopista o el tramo que había sido diseñado por el consorcio o por el ente que hubiese en todo caso dispuesto el Estado para realizar esa concesión de esa explotación y mantener ese tramo o esa autopista en las mejores condiciones de alumbrado, de vialidad y de servicio de grúa. Pero si la persona no quería pasar por allí, sino por otra vía que no conllevara el paso por ese tramo, pues lo podía hacer y no iba a desembolsar esas cantidades de dinero. Entonces, fíjense que en todo caso, las tasas se hacen por esa prestación que hace o bien
el ente que ha dispuesto el Estado para la prestación de un servicio público de carácter individualizado hacia un determinado sujeto pasivo. ¿Cuáles son las características? Evidentemente tienen un carácter tributario, puesto que forman parte de esa categorización de los tributos. Indefectiblemente tienen que estar creadas por la ley, puesto que si las tasas no están dispuestas en la ley, pues obviamente no van a ser posible su cobro. El hecho generador es ese empleo o uso de ese servicio público individualizado por parte del sujeto pasivo, puesto que si él no usa ese servicio público individualizado, que en todo caso está dando el ente que ha dispuesto el Estado, pues no va a hacer nacer el hecho imponible. Se cobra sin haberse prestado, en el sentido de que la persona para poder pasar por el tramo de la autopista tenía que pagar esas cantidades de dinero previamente antes de pasar por el mismo. El producto de la recaudación es destinado al servicio respectivo, lo que quería significar que lo que se obtenía básicamente de esa recaudación se iba a utilizar para seguir pavimentando, para mantener el alumbrado en esas autopistas, para mantener ese servicio de grúas constantes en circulación, para darle un mejor servicio de acompañamiento al usuario de, ese tramo en esa autopista que contaba con el referido peaje. Y es un servicio divisible, puesto que la persona que lo cancela no va a tener que pagar el monto total que sería de ese servicio público, debido a que existen, en el caso del peaje, que es el que estamos utilizando, varios carros que van a tener que pasar por allí y allí se hace la división del monto total de lo que realmente corresponde a ese servicio público. Los tipos de tasas. Mira, hay tasas judiciales, hay tasas administrativas. Las tasas judiciales fueron sacadas de vigencia, puesto que con la entrada de vigencia de la Constitución de la República, la justicia pues es totalmente gratuita y consecuencialmente estos tipos de tasas quedaron sin efecto. Pero tenemos en funcionamiento tasas administrativas, dentro de ellas están las tasas por concesión y legalización de documentos y certificación. Cada vez que usted va a pedir un documento certificado en el registro o en la notaría, pues obviamente usted cancela por esa legalización o esa certificación una tasa de carácter administrativo. También tenemos por control y fiscalización de licencias, en el caso de aquellas personas que tienen un negocio, que van a constituir una firma personal o una sociedad mercantil. Ellos tienen que pagar tasas para que vayan a verificar los bomberos o para que la alcaldía realice lo propio. Eso es una tasa administrativa. Por la inscripción de los registros públicos. Cuando usted se gradúe en su profesión, indefectiblemente usted tiene que inscribir el título dentro del registro público y consecuencialmente va a pagar una tasa administrativa para que ese título conste dentro de los libros que al efecto lleva el registro y actuaciones administrativas en general. Y finalmente, como tributos vamos a conseguir las contribuciones especiales. Y al efecto la doctrina ha dispuesto que las contribuciones especiales son los tributos de carácter obligatorio debidos en razón de beneficios individuales o de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado. Y básicamente estas contribuciones especiales van a darle en principio un beneficio individual o la realización de una determinada obra que va a generarle a la persona del obligado alguna ganancia. En todo caso, es por ello que el Estado va a establecer esa cantidad de dinero para poder sufragar ese gasto público o esa actividad especial que al efecto ha llevado el Estado. Y en función de ello tenemos que
Las características de las contribuciones especiales es que forman parte de los tributos. Recordemos que en ellos están no solamente los impuestos, sino también las tasas, y acompañándolos tenemos a las contribuciones especiales. El hecho generador puede ser o bien la realización de una obra pública que le haga ganar un valor bien establecido a esa construcción que tiene la persona, esa propiedad que tiene la persona, y de manera puntual la ley de expropiación por causa de utilidad pública en el artículo 17 dispone que, y me permito leerlo, que los inmuebles que por medio de la construcción de obra pública hayan ganado básicamente un ensanche de vías, un parque, ellos, si obtienen más del 10% del valor de, de esa construcción, ellos deberán pagar una cuarta parte del valor al Estado, porque ganaron indefectiblemente un mayor valor. Y esas actividades estatales van a satisfacer intereses generales, no un interés particular. Imaginemos que pase una autopista, no solamente va a beneficiar a las personas que viven por allí, sino también va a beneficiar a aquellas personas que pasen por esa vía. Proporcionan ventajas para ambas partes, tanto para el Estado como para los particulares y los propietarios que están aledaños a esa construcción de obras que indefectiblemente deberán pagar esas contribuciones especiales. Y los contribuyentes se van a beneficiar de manera indirecta, puesto que imaginemos que ese pase de la autopista le va a permitir al propietario de esa casa que está aledaña a la autopista ganar indefectiblemente un mayor costo de lo que era antes de pasar esa autopista, esa propiedad. Y tenemos, en consecuencia, contribuciones por mejoras y contribuciones para fiscales. Las contribuciones por mejoras son las que hace referencia básicamente la ley de expropiación por causa de utilidad pública, básicamente en el artículo 17. Y esa ley es la que dispone que si el Estado construye una obra, un parque o establece alguna vía y que hace generar una plusvalía a aquellas construcciones que están indefectiblemente aledañas a esa construcción de ese proyecto, de esa obra por parte del Estado, estos señores deberán pagar una cuarta parte del valor que se le ha incrementado de su propiedad. Y lo van a hacer, y me permito leerlo, lo van a hacer en principio, esa contribución se hará en una sola cuota al contado o en 10 cuotas anuales y consecutivas, en cuyo caso el valor de la contribución de la mejora serán aumentados a un 25%. También tenemos las contribuciones parafiscales, y estas son aquellas que va a exigir el Estado a los particulares con el fin de financiar gastos de seguridad. Llamemos estas contribuciones parafiscales las propias del INSE o las del Seguro Social obligatorio. Y fíjense que con ello hemos hecho un viraje, hemos hecho una eh, este, una ampliación de todas las figuras tributarias que tenemos como tributos, ¿vale? Es decir, impuestos, las tasas y las contribuciones. Y con ello hemos dado cabal cumplimiento a esta unidad temática número 3. Muchísimas gracias por su atención.